Ya. Bueno, como le comentaba a Felipe, él me decía que terminaron de ver el capítulo 4 en clase, entonces eso implica que, porque la profe le dijo cuándo va a hacer la prueba del capítulo 4. No, todavía no hice nada. Ah, ya, entonces eh, supongo que no va a ser la semana del 8 po, de vuelta del receso. Entendí que después del receso había una semana de marcha blanca, algo así, y que es como otra semana Ah, sin ya. evaluaciones. Claro, pero No con cacho bien. clase, pero con clase, Sí, claro. Ya. Entonces, claro, así yo especulo. Esto obviamente lo tienen que confirmar después. Yo especulo que la prueba debería ser la semana entonces del 17, ¿ya? Para que lo vayan teniendo en consideración. En consideración. De todas maneras, tienen que esperar lo que le diga la profesora. Entonces, de vuelta del receso, vamos a hacer una ayudantía exclusiva del capítulo 4. Ahora vamos a ver materia simplemente, centrarnos en la gramática y resolver las dudas que tengan. Entonces voy a partir por la gramática 4. Después me voy a devolver a la gramática uno ya para aprovechar de ver lo que tienen más fresco. Entonces, como le decía a Felipe, en este capítulo se introducen dos casos nuevos, el vocativo, que es una declinación que afecta al sustantivo, y el imperativo e indicativo, que afecta al verbo, es decir, una forma de conjugar el verbo. El vocativo se utiliza para, para que un interlocutor, es decir, una persona, llame a otra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos medus dabum vocat, dave, ¿cierto? Y ese dave está en un discurso directo, es decir, es parte del diálogo de medus. ¿Ya? Eso es importante notarlo. Eh, entonces sería algo así como, ven, dave, ¿sí? O dave. Después, esta frase también la pueden complementar con un verbo, pero después vamos a ver más ejemplos cuando nos dediquemos exclusivamente a este capítulo. Luego el imperativo y el indicativo, el verbo se le agrega una declinación, perdón, el verbo se conjuga con una vocal de terminación. Como pueden ver acá en el cuadrito, o no cuadrito, pero en esta pequeña lista en columnas de la izquierda, tenemos cuatro formas verbales, ¿sí? Los que terminan en A, terminan en E extendida, sostenida, en E y en I. Entonces tenemos cantare, ¿cierto? Audire, descire, desquidere, entre otras. Entonces, dependiendo el modelo al que corresponde el verbo, usted va a agregar una A, como en boca, una E como en taque, una I como en Audi o una E como en disquete, ¿ya? Entonces se leería así: Dominus vocadavum, servus davum vocat, Dominus taque e audit, servus tacet e audit, Dominus discede servus descedit, Dominus imperat, servus paret. Paret es el verbo obedecer, ¿ya? Se me pegó el lengua. No sé si alguien tiene alguna duda con el caso vocativo o imperativo. Todavía no entienda para qué se utilizan. yo hasta el momento creo que lo voy entendiendo, solo me falta memorizarme la tabla del 1, 2, 3, 4. Ah, ya, perfecto. Pero con el tiempo, yo creo que con los ejercicios me voy a ir saliendo eso. Ya, sí, sí, sí. Lo que yo le había recomendado, sí, se lo había recomendado a Francisco, si no me equivoco, es que miren la tabla de los verbos que está al final del lingua y clasifiquen los verbos. Clasifiquen los verbos en función de su modelo verbal y lo conjuguen. Entonces así se van acostumbrando a identificar cuál corresponde a cuál, ¿sí? Lo ideal es que a usted le salga casi natural
el asociar un verbo con un modelo verbal, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora ya a esta altura no me acuerdo de qué verbos corresponden a qué modelo verbal. Es como por escuchar el verbo, uno asocia al tiro si termina en it, en at, en et, en el presente indicativo. Entonces, después tanto de ejercicio, se va a dar cuenta automáticamente. Al igual que como en el español usted conjuga sin pensar cuál es la raíz del verbo, ¿ya? Sí, sí. O sea, eso es lo que pienso yo, porque a mí igual me cuesta como memorizar todo eso genitivo, ablativo, pero yo Claro, pienso lo mismo, que va a llegar un momento en que se va a hacer natural. exactamente. Ya, aquí volvió el lingua. Ya, entonces ya vimos someramente la gramática del capítulo 4. Vamos a volver al uno, ¿ya? Eh, Acá, gramática latina. Singularis et pluralis. Nilus fluvius est. Perdón, nilus fluvius magnus est. Nilus et renus fluvi magni sunt. Fluvius singularis est. Fluvi pluralis est. Singularis us. Pluralis i. ¿Ya? Eh, Ejemplo, numerus numeri. Uno parvus numerus est. Uno et duo parvi numerus sunt. Ya, eso es lo primero que usted se tiene que acordar. Recuerden que esto corresponde al singular y plural del nominativo, en este caso en el A. Chuta, el lengua se pega harto. Y Que- eso de Nilus y Fluvius está en nominativo. Sí, exacto. Y Nilus y bueno, Fluvius Magnus igual. están Magnus igual. Y en el segundo ejemplo, Nilus et Renus, Fluvi Magnisum, también, todo está en nominativo. Y ahí volvimos al lengua. Ya, entonces la B, Corsica insula magna est, Corsica et Sardina insulae magnae sunt. Entonces, insula, singularis est, insulae, pluralis est. Singularis termina en A, pluralis termina en AE. Exampla, litera, literae, provincia, provinciae. A, litera romana est, A et B, literae latinae sunt. Galia es provincia romana. Galia et Hispania provinciae romanae sunt. Y entonces aquí tenemos singular y plural. Ahora el caso femenino nominativo. Eh, y pasemos al neutro. El A Brundicio, sería todo el dime, dime. masculino. El A sería todo el masculino. No, recuerda que el B son femeninos. No, no, pero por El- eso, el A sería todo el masculino, Ah, el B sí, todo sí, el sí. femenino Sí, el y ítem el C A, el claro, neutro. claro, exacto. El Ah, vale. ítem A, Nunca me sí, había, nunca sí, me había dado sí, cuenta de eso. sí, exactamente. Se me volvió a ver. Terrible esta cuestión. Y si lo abrís con el navegador, ¿no anda mejor? Puede ser. Vamos a Que a ver. los profes el Adobe se les pega también, no sé por qué. Ya lo voy a abrir con el navegador.
Ya, ahí estoy, ahí lo abrí del navegador. Vamos a ver cómo anda ahí. Ya, claro. Entonces, como decía Felipe, el ítem A corresponde al masculino, el ítem B corresponde al femenino y el ítem C corresponde al neutro. Recuerden que son los tres géneros gramaticales que existen en latín y el neutro entonces correspondería, o lo podríamos leer aquí como Brundisium, Oppidum, Magnum est. Brundisium et Sparta, Oppida magna sunt. Oppidum singularis est, Oppida pluralis est. Singularis termina en un, pluralis termina en. Exampla, vocabulum, vocabula. Exemplum, exemplum. Litera et vocabulum latinum. Non graecum. Litera et numerus, non vocabula graeca, sed latina sunt. ¿Ya? ¿Se dan cuenta ahora, mirando en retrospectiva? Espero encuentren mucho más fácil esto ahora, ¿ya? El tema es que está en la práctica. Entonces se va a dar cuenta que, por ejemplo, todo el pensum A va a ser solo rellenar con un us, i, a, ae o a, ¿ya? Veamos, por ejemplo, las preguntas de desarrollo del pensum C y díganme si a alguno le costaría responder alguna de estas. No es necesario que las responda todas, sino que las mire y las intente responder en su mente. A mí lo único que me cuesta es como el tema de geografía, pero creo Ya, que como gramática latina no me cuesta. ya, perfecto. Ya entonces, por ejemplo, aquí ¿qué tenemos que recordar? Que el ubi es una pregunta de locación. Entonces, cuando usted pregunta, ¿ubi es Roma? Usted tiene que responder con un ablativo, es decir, Roma in Europa est. Cuando le preguntan, ¿esne? Significa, ¿es acaso? Entonces acá, ¿esne Esparta en Italia? Sería, ¿está acaso Esparta en Italia? Las preguntas con quid hacen referencia a la esencia del sujeto. Sí, la pregunta del quid se utiliza bastante en filosofía y si usted lee filosofía en latín se va a encontrar mucho con esa palabra. Quid es brundisium, brundisium ovidum romana est. Perdón, ahí sería brundisium, eh, brundisium ovidum romanum est. Ahí sí, tienen que estar todas la declinación correspondiente. Sí, porque ahí estamos ocupando eh, romanus, romana, romanum como adjetivo, ¿sí? Volvamos al capítulo 2. Voy a escribir eso ya, porque siento que lo dije muy a la pasada y puede que no quede claro, sobre todo el video después. Creo que puedo rayar acá. Claro, aquí tengo una pizarrita. Entonces, por ejemplo, usted tiene brun- azul. Se ve la pizarra, ¿cierto? Sí, Em,
Ya, usted tiene Brundisium oppidum romanus est. Ya, usted tiene que el romanum, que es lo que yo estoy preguntando, que por qué termina en romanum. Bueno, termina en romanum porque lo que nosotros, acá la función de esta palabra es de adjetivo, ya, es un adjetivo. Entonces, la palabra que nosotros estamos utilizando es romanus, romanum, ro- romana, romano. ¿Sí? Es un adjetivo de la cualidad de romano. Esto no es el sustantivo. El sustantivo sería Roma, Romae, ¿cierto? ¿Ya? Y el sustantivo de alguien romano sería Romanus, coma, y, ¿ya? Son tres las palabras que nosotros podemos asociar a lo romano. El adjetivo romano, Roma el lugar, y el sustantivo romano. ¿Se Y entiende? eso depende del sujeto, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo Julius Viri Romanus Est, Exacto. Eso ahí depende sería, de, exacto, ahí depende de cuál es la función que tú estás ahí utilizando. Ya en tu ejemplo, lo voy a escribir acá abajo. Julius Vir Romanus est. ¿Por qué Romanus está aquí con us? Bueno, en este caso porque tú pusiste vir, corresponde a un adjetivo, ¿ya? Sigue estando aquí, pero si tú pusieras Julius Romanus est, Julius Romanus es, aquí tú estás utilizando el sustantivo romano, ¿sí? ¿Se entiende? a ver, ¿cómo no caché cuál es la diferencia? Que aquí en Julius Vir Romanus, Romanus ¿Ya? está siendo un adjetivo de vir, como ¿Ya? cuando yo digo el hombre alto, ¿ya? ¿Ya? Pero cuando tú dices Julius Romanus es, está haciendo una cúpula verbal. Bueno, aquí también se puede entender, pero em, em, eso, En la primera, la cópula sería como con Vir, y el con resto vir, sería, ah, ya, exacto. ya, ya. Al menos que también, o sea, también tú podrías ocuparlo con sustantivo ahí, sí, pero el tema es que no sería, no hay diferencia, no hay diferencia en la palabra, ¿cachai? Sí. Eh, eso, esas son las tres. Bueno, y esto pasa con cualquier sustantivo que usted pueda adjetivizar, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene el sustantivo Italia, lo mismo usted puede hacer con italianus, italiana, italianum, ¿sí? Y así. Y todo eso seguiría estando en caso nominativo. Sí, pues todo esto, todos estos ejemplos y todas estas palabras están en nominativo, Vale. ¿sí? Entonces, por ejemplo, después, si tú quieres el acusativo como acá como adjetivo, sería romanum, romanam, no, perdón, a ver, sí, romana, y Roma, Romana acá. Ahí está, ¿cierto? Sí, ¿Y ese sería acusativo? sí, espérame, lo voy a escribir acá al lado. Esto sería nominativo, esto sería acusativo. Em, entonces acá esto corresponde, esto es un sustantivo femenino, la ciudad,
Y esto es un sustantivo masculino, entre paréntesis, el hombre, ¿cierto? El hombre romano. Mm. ¿Ya? De todas maneras, guardé esto y después, bueno, va a estar en la grabación y cualquier duda me pregunta nomás, Felipe, después, ¿ya? Vale, vale. Revisa los ejercicios. Hay algunos ejercicios que implican responder esto, por ejemplo, identificar cuando va a Roma como una locación, ¿cierto? Cuando va a Roma como sustantivo. Ya, volvamos entonces al línea. Vamos al capítulo 2, capítulo titulado Familia Romana, y llegamos a la gramática. Gramática latina, masculinum, femininum, neutro. Servus es vocabulum masculinum. Anquila es vocabulum femenino. Ovidum es vocabulum neutro. Ejemplo, vocábula masculina. Filius, Dominus, Puer, Vir, Fluvius, Oceanus, Numerus, Liber, Titulus, masculinum. Masculinum termina en us o en r, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, Vir termina en r, Liber termina en r, ¿ya? Ya. Eh, Vocábula femenina. Fémina, huela, filia, domina, ínsula, provincia, litera, familia, página. Femininum termina en A. Mayoría de las veces el género del español concuerda con el género latín. La mayoría de las veces. Ahí lo siento, disculpe. La mayoría de las veces concuerda el género, ¿ya? A medida que o que vayan apareciendo excepciones a la regla, los vamos a ir haciendo notar. Por el momento, no, que recuerden, no hemos visto alguno. Vocábula neutra. Oppidum, imperium, vocabulum, capitulum, exemplum, pensum, neutrum termina en um. Entonces usted, en este capítulo, se ve principalmente el caso genitivo, que es el caso de declinación que hace referencia a la pertenencia de algo por parte de alguien. Entonces, la persona que es dueño va a ser el sustantivo que está en genitivo. Entonces, veamos un ejemplo en masculino. Julius Dominus Servi est. Eh, Perdón, me equivoqué cuando expliqué lo del genitivo. Quien recibe la propiedad es quien lleva el caso genitivo. En este caso, Julio es dueño del esclavo, ¿sí? ¿Quién se lleva la acción de propiedad? El servi, El esclavo. el esclavo, claro. ¿Y, ¿Y por qué? Porque va influenciado por los sustantivos que nosotros utilicemos. En este caso nosotros utilizamos dominus. Si nosotros colocamos un esclavo, es difícil que un esclavo tenga otro esclavo, ¿ya? Entonces ahí se ocuparía como eh, dueño de, perdón, esclavo de, o dueño de. Después lo vamos a ver ese ejemplo. Julius Dominus Servorum est. Eso quiere decir que es dueño de más de un esclavo. Davi et Medi. Eh, Feminino. Anquila domina anquilae est. En plural sería a Emilia domina anquilarum est. ¿Sí? Entonces, servi genitivus est, servorum oique genitivus est. Anquilae genitivus singularis est, anquilarum est genitivus pluralis. Entonces, los genitivos que terminan en i
serían singular, y los genitivos que terminan en orum serían plural, esto es masculino. En femenino tendríamos que los singulares terminan en ae y los plurales terminan en arum. El caso neutro es más fácil porque se asocia igual que el español, o sea, perdón, que el masculino. Tiene las mismas declinaciones que el masculino. Para el singular va a ser i y para el plural va a ser orum. Si usted tiene un ejemplo ahí, D es prima litera vocabuli dominus. D es la primera letra de la palabra dominus. Escucho que la Francesca está hablando, no sé si en creol. Ok, ahí lo vamos. Ya, está bien. Sigamos. ¿Alguna duda con el genitivo? ¿Qué opinan del genitivo? No, a mí ni una duda. Eso sí, en la prueba Ya, no me fue bien porque no he hecho el ejercicio, pero luego lo entendí. ya, Básicamente yo no entiendo como quién pertenece a. No sé si está bien. ya. Sí, una duda totalmente válida. De hecho, como te digo, está influenciado por la oración. Veamos unos ejemplos de esto. ¿Ya? Dame un segundo, vuelvo al tiro. Ya, volví. Entonces, veamos ejemplos de eh, ¿quién es quinto? La primera. Qui es quintus. ¿Cómo la respondería Felipe? Quintus est vir Romanus. No, pero ocupando el genitivo. Ah, Además que igual, bueno, está bien tu respuesta, pero tu respuesta estaría más enfocada a la pregunta ¿Quid es quintus? ¿Sí? ya. Porque estamos hablando como que me defina quién es Marco, pero el quiz hace más referencia a quién es quinto como persona, pues, así como dentro de la sociedad. En este caso es un hijo de alguien hasta el momento, ¿me entendí? Sí. Quintus filii Aemilian est. Ya, muy bien. Francesca, por ejemplo, aquí en el chat nos dice Quintus Filius Julius. Ambas son correctos. Sí, es hijo de Julio y es hijo de Emilia. Incluso podemos poner ambos, ¿ya? Eh, voy a poner la pizarra para ir haciéndolo. Ya. Entonces, el primer ejemplo, el que dio el Felipe fue Quintus Filius a Emilia, perdón, era Amiliae, po, ¿no? A ver, No, claro, sería Aemilian con AM, ¿o no? no, pues no, 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 Amiliae, porque Amiliam es, mira, aquí lo voy a escribir al lado, dame un segundito. Vamos a escribir primero el ejemplo del Felipe y el ejemplo de la Francesca. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que mira, recordemos que a Emilia, Amiliae, es femenino, ¿sí? Eso implica que a Emilia va a ser para el nominativo singular, a, a Emiliae, perdón, a Emiliae, ¿sí? ¿Está bien?
va a ser para el nominativo plural. Y eso respecto al nominativo. Ahora, en el caso acusativo, tenemos a Emilian y aquí tenemos a Emilian. Va a ser acusativo singular. ¿Cómo va a ser el acusativo plural? A Emilia. Entonces, en el caso, por ejemplo, que hubieran más Emilias, ¿cierto? Las Emilias. Los nombres por lo general no se ocupan mucho en plural, pero siguen el mismo modelo. Perdón, a Emiliae, genitivo singular, a Emiliarum, genitivo plural. ¿Sí? Entonces, lo que tú dijiste a Emilia es acusativo singular. Sería en el caso de que a Emilia recibiera una acción. En este caso no recibe una acción, sino que, eh, sino que es ella quien es dueña de, o perdón, madre de en este caso, ¿ya? Entonces, cuando digo Quinto es hijo de Emilia, Quintus filius Aemiliae es. Similarmente, para describir la paternidad de Julio, pero en este caso la declinación es en... Espera, aquí también... Ah, no, aquí está bien. Claro. Mm. Em, entonces, aquí podemos decir Quintus filius Aemiliae et Juli est. ¿Qué pasa aquí? Fíjense que a pesar de que Emiliae y Julius están en genitivo, usted mantiene el genitivo de cada género de la palabra. ¿Sí? Entonces a Emilia va a estar en genitivo Emiliae, Julius va a estar en genitivo Juli, cada uno con su género propio. ¿Sí queda claro esto, Felipe? ¿Me Sí, escucha? me había quedado pegado con el capítulo 3. Eso de Ya, abajo del capítulo 3. sí, sí. Ya. Entonces esto tenemos para los genitivos. Eh, Veamos otra palabra. Entonces, recuerden que la palabra cuyos también, por ejemplo, esta sí o sí se tiene que responder con un genitivo, porque te pregunta de quién, ¿sí? O también se puede traducir como un para quién, pero sonaría un poquito mal en este caso. ¿De quién es hija Julia? ¿Cómo respondería en ese? Esa. Julia a Emiliae Fili. Filia es, ya, muy bien. Ya. Entonces creo que se entiende. Pasemos al capítulo 3 a la gramática. Gramática latina. Nominativus et accusativus. Masculinum. Marcus ride. Quintus Marcum pulsa. Marcus quintum pulsa. Quintus plora. Marcus nominativus est. Marcum accusativus est. Perdón, dije Marcus nominativus. Marcus nominativus est. Marcum accusativus est. Ahí sí. Quintum, Profe, dígame. no lo está proyectando. Ah, ya, perdón. Estoy con la pizarra. Ya, ahí sí. ¿Se ve o no? ¿No? Sí. Me voy a acercar un poquito. Ya. Entonces, Marcus es nominativo, Marcum es acusativo.
En la primera oración tenemos Marcus ríe. El verbo reír es un verbo reflexivo, eso quiere decir que lo puede hacer una persona consigo misma. El verbo pulsar, golpear, también es transitivo, ¿ya? Porque necesita otra persona. Yo me puedo golpear a mí mismo, pero tendría que estar también en acusativo. Voy a hacer un ejemplo. Quintus Marcum pulsa. ¿Cómo yo diría que Quintus se golpea? ¿Alguna idea? Eh, Meum, ¿o no? Quintus Meum Pulsa. Eh, no, pero está más o menos, se entiende, se entiende. Sería eum, quintus eum pulsat. También Pero puedes, Eum podría hacer referencia a cualquiera, ¿o no? ¿cómo? Eum también podría hacer referencia a Marcus. No, es que, claro, verdad, no, entonces sería un C, un C. Marcus se golpea. Creo que ese todavía no lo pasamos, el C. No, todavía no lo pasa, pero se lo adelanta. No, pero tranquilo, sí. Es como, lo contaba como anécdota para que se den cuenta que los verbos que son transitivos también pueden ser transitivos hacia uno mismo, ¿ya? El tema es que a diferencia de en Marcus Reader, cuando Quinto se golpea a sí mismo, usted tiene que poner un pronombre, una palabra que indique que es él lo golpeado. Y eso va a estar en acusativo. ¿Se entiende hasta ahí? Eso sí lo entendiste, porque tú me dijiste meum, algo así. Sí, Sí, eso es importante, que te des cuenta de que aunque tú no conozcas la palabra tiene que ir en acusativo, en ese caso. sí. Nos pasaron, por ejemplo, el Julia Tevocat, que iría como por Claro, ahí, pero mm, el C no alcanzó a entrar. claro, ese va más adelante. Pero está en el mismo grupo de palabras. Ya, entonces pasemos a los femeninos. Julia cantat, Marcus Julian pulsa. Julia a Emilian vocat, a Emilia venit. Julia a Emilia, perdón, nominativus est. Julian a Emilian, accusativus est. Nominativus termina en a, accusativus terminan a. Ejemplo, puela, puelan. Parva, parvan. Eam. Aquí está el eam, ¿cierto? El eam eh, es un pronombre que está en acusativo. Verbum, perdón. Julia cantat, Marcus ridet, Julius dormit. ¿Qué le quieren demostrar acá? Que cantat pertenece a un modelo verbal, ridet también pertenece a otro modelo verbal y dormit también lo mismo. Aquí tienen una lista de los nominativos y acusativos, ¿sí? Aquí está el te, el me, eam, eon. Y eso sería. Ya vimos la gramática del capítulo 4. No sé si alguien tiene alguna duda. Podemos ver alguna duda o ver cómo se resuelve algunos ejercicios del capítulo 4. Ustedes deciden. Me gustaría ver el capítulo 4. ¿Le gustaría ver la materia? Usted dice eh, la gramática del capítulo 4 o la materia en mi caso. Ok. Ya veamos la materia. Entonces, solo para confirmar, usted no quiere que veamos esto, ¿cierto? La escadena, sino la materia que está dentro de la escadena prima. ¿Sí?
Exacto, justamente eso. Ya, perfecto. Recuerden que la materia se resume en la gramática. Entonces volvamos a ver la gramática del capítulo 4 nuevamente y después hagamos un par de ejercicios para que así lo apliquen inmediatamente y les quede en la memoria. Como dije al comienzo, en este capítulo se introducen dos cosas nuevas, o tres en realidad: el vocativo, el imperativo y el indicativo. El imperativo eh, está muy relacionado con el indicativo y el vocativo están relacionados más o menos en el sentido del contexto en el que se ocupan, ¿ya? El vocativo se utiliza por lo general en un discurso más directo, ¿sí? Y hace declinar el sustantivo, ¿ya? Es un modelo de declinación, perdón, es un caso gramatical de declinación. Entonces, cuando Medus llama a Davo, lo va a llamar Dave, ¿sí? Intenta llamar la atención de Davus. Entonces, Medus da un vocat, Dave, ¿ya? Dave vocativus est. Vocativus termina en E. Entre paréntesis, nominativus termina en U. Exempla, mede, domine, serve, improve. Servus, salve domine. Entonces, ¿qué ahí está haciendo? Saludando. Bueno, hola, dueño. Hola, ¿cómo le dicen? Dueño, no sé cómo más le dicen al dueño del esclavo. Julius medum boca. Mede, veni, prove serve. ¿Sí? Aquí el veni, por ejemplo, está en imperativo, que es de la siguiente parte, pero improve serve está en vocativo. Consulta, profe, en los casos de a y at, uno es singular y el otro plural, eh, ¿de cuál a y cuál at? Eso no entiendo. ¿Te dice lo que está acá a la izquierda, esto? Debe ser de el Boca en imperativo y el Boca ya como, ¿cómo es el otro? Como, no sé, ¿no? Ah, Como no, el no, no, verbo. ya entendí su pregunta. Entendí su pregunta. No, lo que pasa es que la A va asociada, en todo caso esto es del imperativo. Voy a explicar el último ejemplo y pasamos a eso, ¿ya? Entonces, en el ejemplo me de veni improve serve, los sustantivos que están en esta función van a ser mede, improve, serve. Y el verbo está en imperativo. Ya, ahora sí pasemos al imperativo. El imperativo también es para llamar la atención, ¿cierto? Para dar indicaciones, para dar órdenes, pero afecta al verbo, ¿sí? Entonces, usted en el capítulo 3 si no me equivoco, eh, se supone que estuvo aprendiendo a identificar qué verbo pertenece a qué modelo verbal. Entonces, por ejemplo, cantare es de del primer modelo verbal, su presente indicativo va a ser cantat y su imperativo va a ser canta, ¿ya? Por eso la A se asocia al verbo que en presente indicativo termina en at y en su forma infinitiva, perdón, sería terminación are, ¿sí? No es una distinción de plural singular. No sé si le respondí, Francesca. Voy a escribir en la pizarra de todas formas. Sí, ahí parece que comprendió. Vamos a hacer, eh, vamos a hacer, escribir acá. Entonces, lo que usted está viendo es can, ¿sí? Esto está en vocativo, vocativo.
Acá usted tiene canta, canta, y eso está en presente indicativo. Y acá está cantar, ¿sí? Que eso está en infinitivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo usted llama a los verbos? ¿Cómo usted se refiere a los verbos en infinitivo? De nada, Francesca. Muchas gracias a usted por preguntar. Cantare, ¿ya? En el presente indicativo le corresponde canta. Y en el vocativo le corresponde canta, ¿sí? Y lo mismo con todos los otros modelos. Entonces, por ejemplo, eh, Dominus voca davum, servus davum voca. Entonces, lo que está haciendo ahí el dueño es darle una, una, eh, una instrucción, ¿cierto? Está obligando a un esclavo a llamar a Davo. Entonces, como está diciéndole que llame a Davo, Davo va a estar en acusativo, que en este caso sería Davo. Ahora, si fuera una instrucción como la del ejercicio siguiente, perdón, del ejemplo siguiente, no necesita que haya un acusativo. Por ejemplo, dice Dominus taque e audi, ¿sí? Eso se lo puede decir la profesora en clase, ¿cierto? Taque e audi, cállese y escuche, ¿ya? Entonces eso no necesita que tenga un sujeto que reciba la acción directamente, ¿ya? En cuanto al discurso. En cambio, si usted ya quiere ser más enfático y darle la instrucción a ese esclavo, usted dice disque de serve, ¿sí? Y serve está en vocativo y disquede está en imperativo. Entonces, fíjese que serve no está en acusativo porque no está recibiendo la acción del verbo, sino que está recibiendo la orden. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia ahí? Por ejemplo, entre vocadavum y disque de serve. ¿Sí? Yo no caché mucho. Ya, vamos a hacerlo de nuevo. Fíjese que tanto davum como serve, ambos son sustantivos. Miren, vamos a hacer, claro, ambos son sustantivos. La diferencia es que el verbo vocat, el verbo vocat es transitivo, ¿sí? Entonces requiere, por lo general, un complemento. ¿Cuál es el complemento de la orden voca? Sería davum, ¿sí? Llama a Dao. En el caso de disque de serve, disquere, es un verbo reflexivo, ¿cierto? Yo me puedo ir solo, no, no necesita un complemento. Entonces yo le doy la orden directamente al esclavo, disque de serve, que se vaya ese esclavo al que yo le estoy hablando, ¿sí? Entonces en ese caso nosotros utilizamos el sustantivo en caso vocativo, ¿ya? Resumiendo, cuando el verbo que yo estoy ocupando en imperativo requiere de un complemento, es decir, requiere de que, por ejemplo, yo llame a otro, ese llamado o la persona a la que voy a llamar, a la que le están dando las instrucciones que llame, va a estar en acusativo. Cuando el sustantivo es parte de la orden, es decir, yo estoy ordenándole al esclavo, va a estar en vocativo, ¿sí? ¿Se entendió ahora?
Sí, ahí está mi perro. Ya. Veamos, bueno, veamos esto de ejemplo. Entonces, como yo dije, los verbos van, las terminaciones a, i, va de acuerdo al modelo verbal. Entonces tenemos que saluta va a ser del verbo salutat. Responde va a corresponder al verbo responde. Sume va a corresponder al verbo sumit. Veni va a corresponder al verbo venit. Y aquí Medus dice, saluta dominum. Davus dominum saluta. Saluta. Entonces, Davo saluda al esclavo. Julius responde serve. Servus responde. Julius imperat. Aquí Julio ordena, ¿cierto? Sume saculum tu et discede. ¿Ya? Davus saculum sum sumit et descidet. Julius, mede, veni. Medus non venit. Julius imperat. Davus paret. Medus non paret. Veamos unos ejemplos de eso. Eh, veamos ejemplos de eso. Y con eso cerraríamos, sí, porque ya estamos más o menos en la... ya poquito. Capítulo cuarto. Ya. Capítulo cuarto. ¿Cierto? Siempre amigable aquí en lengua. Nos da unos ejemplos. A ver, hay algo en el chat. Profe, ¿se ve la pizarra en el texto? Ahí sí. Aquí ahora creo que se ve la, el ejercicio. Entonces aquí usted tiene el siempre amigable en lengua. Nos dice, nos tira ejercicios que son materias que han visto esporádicamente, que quizás tampoco se ha evaluado tanto, que son los números. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente en este capítulo le van a evaluar los números. Y usted tiene que completarlo con los que están acá. Uno, unos. Dúo, tres, quatuor, quinque, quinque, el 6 sería sex, septem, octo, novem y decem. Ahí se los dije rapidito, ¿ya? Acá. Quod sunt duo et duo. ¿Quién responde esta? A ver. Cuatro. Cuatro, pero es quatuor, ¿ya? Em, ¿Qué es lo que le quiere explicar acá en lengua? Es que se utiliza el et para decir más, ya cuando usted lo dice con palabras. Entonces, quod sunt, dúo, el dúo, es cuánto es 2 más 2, cuánto es 2 y 2, ¿ya? Lo mismo así con todos los números, usted tiene que hacer. Y acá viene ya la materia, eh, pero esto creo que no es, no sé si es imperativo. Quiero uno que sea exclusivo mira, aquí ya tienen que utilizar el SUAM y el ELLUS. Eso es importante también. Eh, Acá, el ejercicio 6 es de imperativo. Entonces, aquí dice, Medus damum boca. ¿Cómo va a ser esto? ¿Con qué yo tengo que completar ahí? Dale. Dae, ¿sí? De hecho, le voy a adelantar. Todas se llenan con E, ¿ya? Porque todos son sustantivos. Se da cuenta, todo lo que le falta ahí un pedacito, son todos sustantivos. Davo, medu, davo, dominus, servus, dava, dominus, bonus, servus, mede, improve, ser. ¿Ya? Todos se rellenan con E.
Lo importante es que usted lo haga para que se dé cuenta en qué caso se utiliza. ¿Qué está haciendo acá? O está preguntando o está exclamando. Acá, esta es la otra, el exercitium 8. En el exercitium 8, acá usted tiene que rellenar en función, tiene que rellenar con A, con E, con E, con I, dependiendo cuál es el presente indicativo del verbo. Entonces, el presente indicativo de vocare, ¿cuál es? Es voca, ¿sí? Entonces yo en la uno tendría que llenar con A. Davum voca mede. Que alguien me diga la 2, ¿sabes? No sería Boca con AT. Eh, no, no, porque es parte de la instrucción de Julio, ¿sí? ¿Me escuchó? Sí, En la 2, acá en la 2 sería con AT, ¿sí? Porque acá estoy diciendo medus davum vocat, y ahí se dice el discurso. Acá sí sería AT. ¿Se ve eso? sí, eso es. La primera Ya. frase. Entonces acá quedaría dave, veni, davus, venit. Eso, pues, eso sería el ejercicio 6 y el ejercicio 8 serían como lo correspondiente a vocativo y imperativo y su relación con el indicativo. Ahora, el resto es materia en general combinada y lo nuevo que se viene es esto, el SUAM y el EIUS, ¿ya? Eh, Esto no lo hablamos, lo voy a decir rápidamente para que usted sepa cómo responder la pregunta. SUAM es, es un adverbio de posición, si no me equivoco, que está en acusativo. Entonces, acá en el exempla dice Julius pecuniam suam numerat, significa, usted la traduce como Julio cuenta sus monedas, ¿cierto? Eh, Medus pecuniam eius habet. ¿Cómo traducirían esa? No me acuerdo que era pequeño. Pero mira, aquí te está diciendo ellos. Cuando te pone el paréntesis de esta forma, te dice que ellos se puede reemplazar por Julie. ¿Cómo Era quedaría? Medus, Medus, Mm, pequeño, Sus, a ver, No te escucho bien, pero sí, sería, disculpa, abuela. sería Medus tiene las monedas de él, de Julio, ¿ya? Entonces el SUAM es, es acusativo y el eius hace referencia a una... puede reemplazar a un nombre que se encuentra en genitivo, ¿sí? Entonces, ubi est pecunia Juli, pecunia, ¿qué puedo poner aquí? Eius, ¿ya? Porque está reemplazando a un sustantivo que está en genitivo. Yo esta respuesta a esta pregunta yo la puedo responder como pecunia Juli y en insáculo es, o también la puedo responder como pecunia eius insaculus es, ¿ya? Ahora, en el caso de la 2 ¿por qué no sería eius? Porque no está reemplazando a ningún sustantivo, sino que está describiendo qué hace Julio con su dinero. Julius pecuniam suam inmensa ponit. Julio coloca su dinero en la mesa, ¿sí?
Entonces acá lo que usted puede reemplazar por un sustantivo en genitivo, aquí en la 3 Julie y en la 10 Davi, son ellos, ¿ya? Lo importante es que se den cuenta para qué se utiliza, ¿ya? Eso es importante. Por ejemplo, cuando usted tenga que rellenar insáculo suo, suo es la declinación en ablativo de ese pronombre. Es decir, que está haciendo referencia a que está en su monedero o en su bolsillo, ¿cierto? Ya. Eso, pues eso sería la ayudantía hasta hoy. Eh, quiero hacerle algún documento que reúna la materia. Vamos a ver, voy a ver qué ha subido la profe y hacer algo en función de eso, ¿ya? Si tienen dudas durante la semana, están estudiando, por favor pregúntenme. Díganle lo mismo a sus compañeros y yo les voy a responder y no va a haber ningún problema. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Ya pues, un gusto Felipe, un gusto Francesca, la Francisca se fue antes. Que estés muy bien, gracias por participar. Ya. Chao, profe, muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao, chao.